asistentes al viernes jurídico organizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y a todos los que nos visualizan desde nuestras redes institucionales en este evento académico que busca fortalecer la actualización profesional de nuestros agremiados, estudiantes y público en general. El día de hoy tenemos la ponencia del abogado que tiene grado de magíster, el doctor William, quien es abogado por la Universidad Andina del Cusco, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es senior de consultoría laboral en Ernst Young, Perú. Además, se desempeña como docente encargado de las asignaturas de Derecho Laboral y de Derecho Procesal Laboral en la Universidad Continental Sede Cusco y el día de hoy nos acompaña como conferencista ponente en este evento académico por el por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Agradecemos a nombre del doctor Franz Chavarría Montesinos y de nuestro coordinador académico, el doctor Daniel Jurado Palma, por su disponibilidad de tiempo para colaborar con este gremio institucional. Es así que le damos una afectuosa bienvenida al doctor y le invitamos a que pueda luego posteriormente dar paso a la exposición con la técnica seleccionada que nos va a estar comentando. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Ante todo, quisiera agradecer la invitación gentil del Colegio de Abogados, representado por el decano, Franz Chavarría, y también por el encargado de la Comisión Académica, el doctor Daniel Jurado, por la oportunidad de poder compartirles algunas ideas precisamente en torno a un tema que es bastante importante en las relaciones laborales, vinculado al tema relacionado a la responsabilidad en caso de accidentes de trabajo en el contexto de una tercerización laboral, ¿no? Entonces, para ello, doy paso a la presentación. Antes quisiera saber si es que pueden ver la pantalla. ¿Sí? Bien, a ver. Como una consideración preliminar, es importante tener en cuenta, por sobre todo, la relevancia que tiene la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo. No es novedad que en nuestra coyuntura actual ocurran circunstancias, exposición a riesgos y peligros que evidencian una contingencia en el desenvolvimiento de las relaciones laborales, ¿no? Accidentes de trabajo, ¿no?, que solemos ver de manera cotidiana, ¿no?, ya sean de carácter leve, grave o eventualmente con consecuencias mortales, ¿no? Pues precisamente este es el tema de la exposición, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, algunos lineamientos que ha dado el Tribunal de Fiscalización Laboral cuando se configura un accidente de trabajo en el cual sobrevenga una consecuencia fatal de muerte, y cuáles son las responsabilidades que podría asumir el empleador, ¿no? Y por sobre todo, en el contexto de una tercerización laboral, la empresa principal y la empresa tercerizadora, ¿no? Bien, bajo esa consideración, también es importante tener en cuenta que a nivel jurídico, cuando nos enfrentamos a un accidente de trabajo, eventualmente podría haber una responsabilidad patrimonial, ¿no?, derivado de un daño, ¿no?, a la salud, el cual se tramitaría eventualmente ante el juzgado de trabajo por la vía ordinaria laboral, con un proceso en el cual se pretenda el pago de una indemnización derivada del daño, ¿no? Además, también una responsabilidad administrativa, eventualmente por un procedimiento de fiscalización laboral seguido por SUNAFIL, en el cual finalmente, a raíz de un procedimiento inspectivo, se proponga una multa contra el empleador al haber inobservado normas en seguridad y salud en el trabajo. También por sobre todo responsabilidad mediática en cuanto a la importancia de este hecho a nivel social, ¿no? Y también es importante destacar
que eventualmente podría incluso un empleador asumir una responsabilidad penal en el hecho de que este empleador no haya observado, ¿no?, las normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo de forma deliberada, ¿no? Y a consecuencia de eso se genere la muerte de un trabajador o de terceros que se encuentran en el centro de trabajo, ¿no? Bien, entonces, previamente, para entender las obligaciones que puede tener un empleador o las obligaciones laborales de cara a la seguridad y salud en el trabajo, es importante considerar que todo se organiza en función de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, el empleador es el principal obligado al cumplimiento de la normativa laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo cierto también es que los trabajadores y los terceros también tienen un nivel de importancia y sobre todo un deber en cuanto al cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Los trabajadores y terceros que están en el centro de trabajo evidentemente también tienen ese deber de participar, de coadyuvar a que el empleador pueda garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Conjuntamente, claro está, con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los subcomités, en caso esto se aplique, y otras áreas que estén involucradas en la compañía, ¿no? Podría ser eventualmente el área de recursos humanos o el área de seguridad. Y claro, también la inspección laboral juega aquí un rol importante, en tanto es quien puede fiscalizar que efectivamente se cumplan las normas laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si nosotros analizamos de manera panorámica el sistema, podremos identificar que existe una participación colaborativa, ¿no?, en el cumplimiento de las normas que buscan prevenir riesgos en el centro de trabajo. Bajo esa perspectiva, también es importante considerar que la ley de seguridad y salud en el trabajo se aplica, ojo, no solo a los trabajadores que tenga una empresa, sino también a quienes presten servicios en cualquier modalidad contractual, ¿no? Eventualmente también a aquellas empresas que asumen el rol de contratistas o subcontratistas, los trabajadores independientes, ¿no?, personas bajo modalidad formativa, laboral, eventualmente aquí los practicantes, ¿no?, y cualquier otra persona que, estando dentro del centro de trabajo, ¿no?, eventualmente pueda no prestar servicios, ¿no? Bastaría que una persona se encuentre en el ámbito geográfico del centro de trabajo para que un empleador pueda o tenga el deber de prevenir algún riesgo de cara a su presencia en el centro laboral, ¿no? Precisamente, hablando de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, existe expresamente un deber a cargo del empleador, ¿no? Precisamente, las empresas en cuyas instalaciones existan trabajadores con los cuales conjuntamente presten servicios, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicio, cooperativas, existe un deber del empleador principal, ojo, en diseñar el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, el deber de prevención, verificar que las contratistas contraten sus seguros exigidos por ley y sobre todo el deber de vigilar el cumplimiento de las normativas en seguridad y salud en el trabajo. O sea, en buena cuenta, un empleador que contrata a una contratista, ¿no?, a una empresa tercera, tiene el deber, por mandato legal, de vigilar que esa tercera, que esa contratista, efectivamente cumpla la normativa en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De ese modo se garantiza, pues, la eficacia del sistema de gestión, ¿no? Y con ello, evidentemente, se da una garantía a la prevención integral, ¿no?, dentro del centro de trabajo. Es frente a ello, ¿no?, que en tanto un empleador garantice, ¿no?, las obligaciones que tiene a su cargo, pues evidentemente va a estar
digamos, cumpliendo con el estándar normativo. Sin embargo, es importante también destacar que en el devenir de las relaciones laborales es posible que también ocurra un evento trágico, un evento vinculado a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional que podría estar vinculada a un incumplimiento de la normativa en seguridad de salud en el trabajo o eventualmente ser un hecho que es distinto a este, ¿no? En el devenir pues, de las relaciones de trabajo también podrían válidamente configurarse accidentes de trabajo, ¿no? De acuerdo a ley, estos se entienden como todo hecho repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, ¿no? Y que produzca en el trabajador propiamente una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o eventualmente la muerte del trabajador, ¿no? Ojo que también es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo la autoridad del empleador, incluso si es que este ocurriese fuera del lugar de trabajo o fuera de la jornada de trabajo, ¿no? Como les comentaba previamente, los accidentes de trabajo podrían tener o podrían clasificarse en tres. Un accidente leve, en el cual se genera un descanso con, digamos, un periodo corto, ¿no? De recuperación, ¿no? Que podría ser en el día, ¿no? Un accidente incapacitante que requiere una evaluación médica y que genera una justificación en la ausencia laboral, y el evento más fatal calificado como el accidente mortal, ¿no? Que produce la muerte del trabajador, que es precisamente sobre este último el que va a abordar la ponencia, ¿no? Y ya entrando en contexto, pues es importante destacar lo siguiente, ¿no? En el devenir de las relaciones laborales, pues ocurre este fenómeno denominado tercerización laboral. Por la tercerización laboral, una empresa principal delega parte de sus actividades principales a una empresa tercera que tiene recursos propios, que tiene autonomía empresarial, que eventualmente también tiene la exclusividad en cuanto a la subordinación de sus propios trabajadores, ¿no? En esos casos es importante analizar el accidente de trabajo, porque ¿qué pasaría, ¿no? Y yo formulo la pregunta si es que ocurre un accidente mortal en el trabajo que tenga como víctima a un trabajador de la contratista. ¿Quién responde? El empleador principal, ¿no? Que sería en este caso, o el empleador directo, quiero decir que en este caso sería la contratista, la empresa principal, que eventualmente es quien ha requerido los servicios de la contratista, ¿no? Se trata de una responsabilidad compartida, existe responsabilidad solidaria, pues ese caso expresamente ya lo ha resuelto el Tribunal de Fiscalización Laboral a través de la resolución de Sala Plena 002-2025 TFL, que es la que yo les vengo a comentar, el cual ha abordado el caso concreto de un accidente de trabajo ocurrido precisamente en el marco de la tercerización laboral. ¿Qué ocurrió? Un trabajador de una empresa contratista, ¿no? Sufrió una caída a una altura de 8 metros mientras realizaba labores en altura, ¿no? Claro, esto en las instalaciones de una empresa principal, ¿no? Para los casos del ejemplo y de la resolución, que es de libre acceso, la contratista fue Servicios Generales Rodríguez y la empresa principal fue Cartavi, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Las causas del accidente de trabajo, al menos inmediatas, evidenciaron que en el momento de la caída, el trabajador no se encontraba enganchado a un elemento de anclaje a línea de vida, lo cual finalmente generó un accidente de trabajo, específicamente un traumatismo encefalocraneano que generó la muerte del trabajador, ¿no? Estos son los hechos que se analizaron en el caso que les vengo a comentar, ¿no? Y
bajo esa perspectiva, ¿no? Les comentaba, ¿quién asumiría la responsabilidad de este accidente de trabajo de acuerdo a SUNAFIL? Y a raíz de ello, pues, el tribunal hizo una diferenciación en cuanto a la responsabilidad propiamente, ¿no? Y de manera concreta, lo que abordó el tribunal fue lo siguiente. Cuando estamos en un contexto de una contratación directa, valga la redundancia, empleador-trabajador, sin terceros de por medio, ¿no? Evidentemente, la cuantificación de las conductas prohibidas van a ser siempre de responsabilidad del empleador directo, ¿no? Y de manera concreta en función de todos los trabajadores que estén en la planilla de la empresa principal, ¿no? Pero como sobreviene la muerte en estos casos, el empleador directo, ¿no?, asumiría una sobretasa del 50% de la multa que fuera impuesta, ¿no? Claro, sobre esto no hay mayor duda, ¿no? Porque hablamos de un contexto en el cual solo existe un empleador y un trabajador, ¿no? Si se deriva un accidente mortal, la multa que imponga SUNAFIL se va a calificar como una infracción muy grave, se va a calcular en función de la totalidad de trabajadores y aplicándose una sobretasa del 50%, como les comentaba, ¿no? Pero ¿cuál es lo particular o qué es el hecho particular cuando hablemos de una contratación indirecta, cuando hablemos de una tercerización? Entonces, bajo esa lógica, el Tribunal de Fiscalización Laboral ya ha emitido un pronunciamiento vinculante en el sentido de que existe la necesidad de diferenciar supuestos en una tercerización. Si nos encontramos frente a una tercerización en la cual los trabajadores de la empresa tercera no concurran al centro de labores de la empresa principal, ¿no? En esos casos, como no existe el desplazamiento laboral, solo va a ser responsable, ojo, la empresa contratista, ¿no? La multa que devenga de ello se calcularía en consecuencia en función de la totalidad de trabajadores de la empresa contratista, ¿no? ¿Cuál será el único supuesto en el cual la empresa principal tendría responsabilidad, ¿no? Si es que en el caso de accidente de trabajo de un personal de empresa contratista que no se desplace al centro de trabajo de la empresa principal, se acredite que hubo una falta de coordinación entre ambas empresas y que esa falta de coordinación fue la causa directa de ese accidente de trabajo. Solo en ese caso habría, ¿no?, una responsabilidad compartida, solidaria, ¿no?, de la empresa principal, ¿no? Pero, ¿cuál es el otro supuesto que distingue el Tribunal de Fiscalización Laboral? Si existe una tercerización, ¿no?, en la cual exista un desplazamiento de trabajadores de la contratista al centro de trabajo de la empresa principal, ¿no? En estos casos, el tribunal expresamente ha señalado que el hecho del desplazamiento, ¿no?, ya generaría una presunción de que debe existir una responsabilidad solidaria sobre las consecuencias del accidente mortal de trabajo, ¿no? En esos casos, además, la empresa principal, ¿no?, sería multada de comprobarse que el incumplimiento del deber de verificación de sus obligaciones fue la causa del accidente de trabajo, ¿no? Y miren aquí lo importante. En este último supuesto, la multa que imponga SUNAFIL eventualmente se calcularía no sobre la totalidad de trabajadores de la contratista, sino sobre la cantidad total de trabajadores bajo cargo de la empresa principal, ¿no? Entonces, como ven, actualmente ya existe un lineamiento, una directriz que podría ayudar de referencia en futuros casos para cuantificar una multa derivada de un accidente de trabajo en el contexto de una tercerización laboral, ¿no? Si bien es cierto, el escenario de la contratación directa con accidente mortal de trabajo ya estaba definida, ¿no?, previamente, pues lo interesante de esta resolución de sala plena es los supuestos en los cuales ha regulado la responsabilidad que traería
o que tendría una empresa principal frente a un accidente de trabajo de un trabajador de la contratista, ¿no? Como ven, mucho va a depender de si existe o no desplazamiento del personal de la contratista en la empresa principal, ¿no? Si no la hubiera, ¿no? Por regla general, solo va a tener responsabilidad la empresa contratista. Por el contrario, si es que hubiera el desplazamiento de trabajadores de la contratista de la empresa principal, ¿no? Por regla general, ¿no? Existe una presunción de que la empresa principal tendría que asumir un deber o una responsabilidad, ¿no? Salvo, claro está, que se acredite que la causa del accidente de trabajo fue por un motivo o una causa ajena al deber de prevención de la empresa principal, ¿no? Que ese sería eventualmente un supuesto para eximir de responsabilidad a la empresa principal, ¿no? Bien, bajo esas consideraciones, ¿qué es lo que salta a la vista? ¿Y qué es lo que, cuál es el objeto de la presente ponencia? ¿No? Considerar aspectos o recomendaciones de cara a los supuestos en los cuales exista una tercerización, ¿no? Y dentro de ese marco de tercerización laboral exista un accidente de trabajo mortal. ¿Qué es lo que se debería o qué es lo que se debe de recomendar finalmente? Que toda decisión o acuerdo en materia de seguridad y salud en el trabajo siempre quede plasmado en actas, que también evidentemente sea incluida en su registro, ¿no? Ojo, además que los accidentes que ocurren dentro del centro de trabajo, no solo aquellos vinculados al personal directo de una empresa, deban ser reportados a la brevedad, ¿no? Sin mayor inconveniente de tiempo, ¿no? Y considerando los hechos y las causas y factores que han generado ese accidente de trabajo, ¿no? Evidentemente, dentro de esta obligación estará propiamente la investigación del accidente de trabajo, ¿no? Además, un punto a resaltar es el hecho de que en el marco de una tercerización existan espacios en los cuales se informe y se capacite a los trabajadores, tanto de la empresa principal como de la empresa contratista, acerca de los peligros y los riesgos existentes en el centro de trabajo en el cual se elabora, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de cumplir y garantizar las medidas de seguridad correspondientes, ya sea a cargo de la empresa principal, ¿no? Pero también a cargo de la contratista, ¿no? Porque ella finalmente no se libra o no se exime de las responsabilidades o de las obligaciones de prevención que tiene frente a sus trabajadores directos, ¿no? Finalmente, una recomendación a considerar es el hecho de llevar un registro documentado de los reportes o de los eventos obligatorios en materia de seguridad en el trabajo. Evidentemente, en el contexto de un accidente mortal, se deberá llevar un registro de investigación del accidente de trabajo, ¿no? El cual, ojo, debe ser exhibido a requerimiento de la autoridad inspectiva, ¿no? Entonces, estos puntos a considerar, creo yo, son aquellos que eventualmente podrían, ¿no? Atenuar, ¿no? O eventualmente disminuir una responsabilidad tanto de la empresa principal o contratista, ¿no? Pero todo ello con el fin de prevenir los riesgos en el centro de trabajo, ¿no? La idea aquí no es que exista una multa o sin fin, ojo, ¿no? Y ese es un punto que yo critico, ¿no? El afán persecutorio de una multa en sí no es el fin, puede ser el medio, correcto, pero el fin, por sobre todo, es garantizar la seguridad de los trabajadores en el centro de trabajo, ¿no? Como les comentaba, en el marco de una tercerización, una empresa principal no solamente se tiene que preocupar por sus trabajadores directos, sino también, claro está, por los trabajadores que pueda la contratista desplazar a las instalaciones de la empresa principal, ¿no? Todo ese marco preventivo es el que tiene que prevalecer, ¿no? Todo ello en favor del bienestar y de la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores y de las personas que se encuentren dentro de las instalaciones de una empresa, ¿no? Bien, de manera breve, esta ha sido la ponencia del día de hoy y quedo atento a cualquier duda o comentario que pueda surgir a partir de ahí. Gracias.
Doctor, no sé si nos escucha. Sí, con claridad. Listo, doctor. Consultar a los participantes de la sesión si alguien tiene alguna pregunta, un comentario tal vez, y yo voy a dar revisión a la página web para verificar si del mismo modo hay alguna opinión o pregunta. Bien, doctor, en el caso de las redes no tenemos ninguna pregunta, así que nuevamente hago la cuestionante a los participantes. Si alguien tiene alguna cuestionante, un comentario o algo que indicar en este bloque de preguntas, por favor. Bien, en ese caso, doctor, indicarle que todo ha quedado bastante claro a razón del material que ha usado, la claridad, dinámica con la que ha podido exponer esta temática tan importante. Solicitarle tal vez si puede compartirnos sus diapositivas para pasarla a quienes deseen adquirir el certificado, quienes seguramente van a pedirnos también el material de estudio que el día de hoy se ha expuesto. Asimismo, Sí, claro que agradecerle a sí. nombre, claro que sí, doctor, le quedamos muy agradecidos, agradecerle a nombre de nuestro decano, el doctor Franz Chavarría Montesinos, y nuestro coordinador académico, el doctor Daniel Jurado Palma, quienes mediante la resolución número 64 le otorgan a usted su felicitación y el saludo institucional por su aporte académico a este gremio y a todos nuestros colegas, así como también a todo el público, estudiantes y futuros colegas que nos han estado observando. Esta sesión va a quedar en nuestros registros, en los archivos de nuestra página institucional, así como de nuestra página web, para quienes puedan y deseen tener el acceso correspondiente. Asimismo, indicarle a usted que puede solicitar los documentos de la resolución de felicitación y el certificado por su participación, que se le va a hacer llegar de forma pertinente y también lo vamos a tener de forma física e invitarlo para que en próximas oportunidades pueda acompañarnos también en estos eventos académicos muy gustosos de poder tener por el conocimiento y la práctica que usted tiene. En ese caso, doctor, invitarlo a dar sus palabras finales para culminar con esta sesión del viernes jurídico. Muchas gracias nuevamente a la Comisión Académica del Colegio de Abogados. Creo que son espacios para compartir, sobre todo, información. También a los participantes a la charla, por sobre todo a mis alumnos de la Universidad Continental eh, y también al público en general. Únicamente con ello y me despido. Hasta una nueva oportunidad. Muy amable, doctor. Nos despedimos entonces de todos los participantes. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Hasta luego.